otros temas, ¿sabe usted que el talento mexicano se ha unido al arte de Tim Burton? Así es, y esto en una exposición que es gratuita. ¿La conoce? Acompáñenos, esta es la información. La exposición del mundo de Tim Burton sale de las paredes del Museo Franz Mayer y llega hasta el Paseo de la Reforma. Son 20 figuras de Steinboy, el personaje creado por el cineasta californiano que aparece en los relatos del libro La melancólica muerte del Chico Ostra. Cada pieza fue intervenida por diversos artistas mexicanos quienes le dieron su toque especial a este personaje. Las obras se encuentran en el Camellón de Reforma y estarán en exhibición hasta el 8 de enero de 2018 para disfrute de quienes conocen el trabajo de Burton y para aquellos que lo están conociendo. La verdad no conozco tanto a Tim Burton, pero con esas exposiciones, no sé, como que me da la curiosidad de quién es, qué hace o qué ha hecho. Entonces, esas exposiciones me parecen magníficas porque te dan como que la curiosidad de quién es y enterarte un poco más de por qué los hizo, por qué está haciendo esto. Bueno, yo creo que es importante que consideren también a las personas que ya sea por tiempo o por, no sé, por economía no puedan asistir al museo y le brinden este pequeño espacio que es público para que puedan disfrutar de las maravillas que hace este director de cine, ¿no? Pues eso es importante, ¿no? Justo lo que mencionas, que estén decoradas por personas nacionales, que se pueda ver, por ejemplo, el arte de Huichol en un trabajo que ya ha hecho otro artista, pues es sumamente importante porque se queda como la esencia mexicana en un trabajo que tal vez no pertenece a tal cual México, ¿no? Esta exposición está acompañada de la exhibición fotográfica La Vuelta al Mundo con Tim Burton, en la que se incluye el trabajo de Lía Gallo, quien ha trabajado junto al cineasta en diferentes películas. Las imágenes capturan una parte de la vida del célebre artista, así como personas y lugares que Burton ha encontrado en su trayectoria en el séptimo arte. La exhibición de ambas muestras es totalmente gratuita. Con imágenes de Libe Rodríguez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.